y nos incentivan a seguir haciendo este trabajo sin ningún tipo de medidas. Todo esto lo hacemos para la gloria y la honra del Señor. En esta tarde tenemos otro contenido interesantísimo. La semana pasada estuvimos haciendo la primera parte del recorrido a través de la Biblia. Nos acompañó el pastor Gregorio Cruz Cabrera de la Iglesia Apostólica y Misionera Casa de Restauración y Avivamiento. Hoy no pudo estar con nosotros por compromisos personales, pero nos acompaña para mí uno de los mejores predicadores que yo he escuchado. Para mí, es una sorpresa. Para mi consumo personal, el pastor Franklin Pacheco, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Aleluya. Y también está con nosotros el pastor Ángel Rafael Diplán, que también estuvo con nosotros la semana pasada. Vamos a hacer una breve pausa de inmediato para retornar con el contenido que tenemos para hoy, pero les aconsejo, no se mueva de ese espacio porque puede pagar por ello. Retornamos. Electroservicios Reyes. Somos una empresa dedicada a las ventas y alquileres de plantas eléctricas desde 40 a 1500 kilowatts. También ofrecemos servicios de reparaciones tanto de plantas eléctricas como en camión. Tenemos 13 años de experiencia trabajando en el campo profesional con unos resultados extraordinarios. Nuestro mayor compromiso es brindar un servicio puntual y de excelencia. Somos especialistas en las marcas Cummins, Caterpillar, John Deere, Perkins, International, Volvo, Penta y MTU. Servicios que ofrecemos: reparamos todo tipo de plantas eléctricas, insonorización de caseta, instalación de persianas acústicas, contratos por iguala, reparación y mantenimiento de generadores. Contamos con un equipo de técnicos altamente capacitados para brindarle un mejor servicio y la solución de sus problemas con un servicio 24/7. Visítenos en la calle Luis Conrado del Castillo, número 31, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono 809-682-1893. Electroservicios Reyes. Bien, estamos de regreso como le prometimos. Gracias por estar ahí, por no moverse. En esta tarde vamos a estar hablando de dos puntos muy importantes. Sabemos que el tiempo es inexorable, nada lo detiene. Por eso quiero ganar tiempo e introducir de inmediato al pastor Franklin Pacheco. Vamos a estar hablando hoy acerca de la superioridad y la veracidad de la Biblia. Porque la semana pasada estuvimos hablando de las variantes que existen entre las diversas versiones y que dan pie a que los ateos comiencen a decir que la Biblia es un libro que no es fiable. No se debe creer mucho en él porque tiene muchos errores. Pero hoy, nosotros aquí, como cristianos, defensores de la fe y de la palabra, vamos a demostrar que la Biblia es un libro más que confiable, es un libro que tiene una veracidad inmesurable, pero también que es el libro más superior de todos los libros del mundo, el más superior, y lo vamos a demostrar en esta tarde, es la Santa Biblia. Bueno, dejo estos micrófonos de inmediato con el pastor Franklin Pacheco y la siguiente pregunta. Pastor Franklin, ¿por qué considera usted que la Biblia es un libro veraz en el cual se puede confiar sin ningún tipo de temor? Primero, Dios les bendiga de una manera muy especial. Dios bendiga a todos los hermanos de este poderoso espacio a fondo y a todo el equipo de líderes que le está dirigiendo. De verdad que para mí es un gran privilegio formar parte de lo que ustedes están haciendo en este lugar. Para mí la Biblia es el libro más importante sobre la faz de la tierra. Es un libro que tiene característica superior por encima a todos los libros, porque la Biblia contiene, no que necesariamente es, sino que contiene un elemento que no contienen todos los libros sobre la faz de la tierra. La Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia fue diseñada para sanar, para salvar, para libertar, para redarguir, para establecer el orden y el propósito de Dios sobre la faz de la tierra. La Biblia fue diseñada para salvar a los hombres. Fue diseñada para volver el corazón del hombre extraviado al Dios del cielo.
Y hay un texto que yo quiero leer que ratifica lo que yo estoy diciendo y por qué para mí la Biblia es el libro superior y por qué la Biblia es veraz. Y el texto está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Y evidentemente la Biblia está dando testimonio de sí mismo. Lo primero que quisiera decir es que el concepto Biblia no es un concepto bíblico, valga la redundancia, es simplemente un calificativo a través del cual nosotros señalamos el libro que contiene la palabra de Dios. La Biblia, que contiene la palabra de Dios, establece en uno de sus capítulos y de sus versículos, hay un texto que dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque la naturaleza del hombre es la mentira, pero la naturaleza de Dios es la verdad. Y como la Biblia contiene la palabra de Dios, aunque fue comunicada a través de los hombres, que me imagino que en el lazo del tiempo vamos a tocar todos esos puntos, la palabra de Dios no miente. Porque inclusive la misma Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que Dios estableció este libro como una base primordial para que los hombres sean salvos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ningún libro sobre la faz de la tierra tiene el poder de darle al hombre la perfección fuera de la palabra de Dios. Bien, pastor, en ese mismo tenor, hay una pregunta que me surge de acuerdo a un artículo que estaba leyendo, donde decía, conforme al texto que usted acaba de leer de Timoteo, ese texto dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, leía donde decía que quien fue inspirada fue la escritura, no los hombres que la escribieron. Repito, de acuerdo a lo que ese texto dice y el artículo que leí, dice que quien fue inspirada fue la escritura, no los hombres que la escribieron. ¿Qué usted tiene que decir a eso? Bueno, yo puedo diferir un poquito de ese texto, porque en realidad la escritura es inspirada. Sin embargo, el hombre que la escribió, para que la escritura tenga el perfil de veracidad y para que la escritura pueda ser vista ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres como algo que no se puede quebrantar ni torcer, no pudo haber nacido de la naturaleza humana. Sin embargo, sí pudo haber nacido de un hombre que ha recibido la inspiración, el soplo divino. Inclusive, de este pasaje que yo leí, se extraen dos elementos básicos que avalan y que dan a la palabra de Dios el perfil de superioridad, que es inspiración y revelación. Y cuando se habla de inspiración, la palabra inspirar se traduce literalmente como soplar dentro de. Inspirar es soplar, soplar. Inspirar es recibir un soplo desde afuera hacia adentro. Y el hecho de que alguien haya sido inspirado implica que ha recibido un elemento que no es natural, no es suyo propio. Es un elemento exterior, externo. Por eso también te vas a dar cuenta que en el contexto teológico, cuando se habla de la inspiración, la palabra que define el concepto es neuma. Y la palabra neuma hace referencia a espíritu. De ahí es que viene una ciencia teológica que se llama la neumatología, que es la ciencia que estudia todo lo relacionado al espíritu. Y la neumatología establece que el espíritu es el que tiene la capacidad de soplar y de traer iluminación y revelación a los hombres, y que en ese contexto el hombre se convierte en un neumático. Ahí es de donde viene el concepto de neumático. Nosotros desde nuestra cultura y desde en nuestra sociedad decimos que un neumático es un instrumento que utilizan los vehículos para llevar a los vehículos de un lado a otro. Pero en el contexto teológico, un neumático es un hombre capaz de recibir el neuma. ¿Estás entendiendo? El soplo, el aliento. Entonces, ahí es donde nace también otra palabra que se llama teopsnauto, que es como el soplo de Dios, la respiración de Dios. Así que
Cuando la Biblia trae el concepto de inspiración, está diciendo que el hombre como neumático recibió el soplo divino y se llenó de ese soplo. Así que cuando el hombre recibe el soplo divino y se llena de ese soplo, lo que sale del hombre ya no es de él, viene de Dios. Por eso, en ese contexto es que podemos decir que no es la escritura la inspirada, la escritura es la inspiración, que el inspirado es el hombre. Pero también hay otro punto con relación a ese texto, y es que ese texto, en nuestro contexto, Reina Valera, es un texto que está un poquito alterado. El texto original no dice que toda la escritura es inspirada por Dios. El texto original dice que toda escritura inspirada por Dios es útil. Lo que está diciendo es que no es todo lo que tenemos en la escritura lo que es inspirado por Dios, porque en honor a la verdad, todo lo que está en la Biblia es revelación, pero no inspiración. Por eso tenemos que tomar esos dos elementos, ¿te entiendes? ¿Por qué? Porque revelación es declaración, comunicación, manifestación de lo extraordinario y lo sobrenatural. Pero inspiración es lo que Dios sopla dentro del hombre, para que el hombre luego lo manifieste. Por eso todos los hombres que escribieron las escrituras fueron inspirados para que esa escritura venga de Dios. Pero no todo lo que está en la Biblia es inspirado, porque la historia no puede ser inspirada. Wow. La historia puede ser revelada. Entonces muchos de los acontecimientos bíblicos sucedieron no por inspiración, sino por manifestación histórica. Pero la tenemos en la Biblia por revelación, porque si no estuvieran en la Biblia, nosotros no hubiésemos conocido esos acontecimientos. Y así sucesivamente. Entonces, no todo lo que está en la Biblia es inspirado. Todo lo que está en la Biblia es revelado. Pero lo inspirado es lo que vino del aliento de Dios, como una manifestación para que cuando los hombres se escribieran con su propia palabra, no sean sus palabras, sino la palabra de Dios. Entonces es ahí donde encontramos gente del vulgo y gente letradas y gente muy filósofa y gente sin filosofía, escribiendo todo sincronizado la palabra del Dios Todopoderoso, que es un solo Dios, con su propia palabra, con sus propias facultades, pero sin dejar de ser la palabra de Dios. Gloria a Dios, tremendo. Mire, pastor, voy a confirmar con la misma escritura esa exposición que usted acaba de hacer. Tremenda. Dice 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo que inspirados por el Espíritu Santo. O sea que ahí se cae de plano esa tesis de que los hombres que escribieron no fueron inspirados. Sí. ¿Por qué? Sí, dígame. No, inclusive esa línea, la línea de la inspiración, tiene diferentes manifestaciones. Está la inspiración, las dos principales son la inspiración orgánica y la inspiración mecánica. ¿Te entiendes? También está la inspiración poética. Por ejemplo, yo puedo ser un escritor y yo digo, oye, me necesito inspiración. O puedo ser compositor y digo, necesito inspiración, necesito una inspiración, necesito musa para escribir una canción. Entonces me voy a la playa a ver el amanecer o voy a un lugar que me genere esa emoción en mi propia naturaleza que me inspire a hacer algo, pero que no necesariamente viene de parte de Dios. Pero la inspiración orgánica es la inspiración viva. Es decir, es el soplo de Dios vivo en el hombre que hace que cuando el hombre fluya, lo que traiga no sea de él natural. Ese nivel de inspiración solamente la recibieron los que escribieron la Biblia. Ya no se puede recibir ese nivel de inspiración. O sea, hay inspiración de Dios. Dios sigue soplando sobre nosotros. Nosotros escribimos libros. Yo he escrito libros. Muchos ministros de Dios pueden escribir libros y componer mensajes y decir, Dios me inspiró para traer ese tema, pero nunca la inspiración de ellos tiene el mismo nivel que la bíblica. Porque la palabra de Dios, el canon bíblico se cerró. Y ese nivel de inspiración ya no es necesario porque ya el hombre recibió lo que necesitaba, el mapa para llegar a Dios. Gloria al Señor. Bien, tremendo. Diplan, antes de entrar en el punto de la superioridad de la Biblia, me gustaría saber tu parecer respecto a ese punto de lo que es la veracidad de la Biblia. Cómo nosotros podemos seguir defendiendo que hoy por hoy el libro más veraz que hay sobre la faz de la tierra, aparte de ser el más superior, es la santa palabra de Dios. Dios le bendiga mucho en esta preciosa tarde. Es un privilegio para mí estar aquí, siempre compartir la palabra de Dios. Debemos tocar 3 puntos. Número 1, inspiración. Número 2, iluminación.
y número 3, revelación. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los sujetos de la inspiración? Los sujetos de la inspiración fueron hombres que se hicieron perfectos en cuanto a lo que ellos escribían. O sea, fueron perfectos como maestros. No era que ellos eran perfectos, sino que lo que escribían traía perfección. Sí. Entonces, los sujetos de la iluminación son todos los creyentes. Mientras que los sujetos de la inspiración eran unos cuantos hombres seleccionados por Dios. Lo de la iluminación son todos los verdaderos creyentes. Entonces, ¿cuál es el designio de la inspiración? Es hacer a ciertos hombres infalibles como maestros. Ahora, el designio de la iluminación es hacer a los hombres santos. Cuando yo soy iluminado, entonces me convierto en un hombre santo, porque la palabra cobra vida en mí. O sea, ¿qué es iluminación? Es cuando la palabra deja de ser un libro escrito y se convierte en vivo. O sea, por eso la palabra de Dios es Cristo mismo. Gloria a Dios. Es Cristo mismo, porque ella cobra vida. Y Cristo Y es la entonces, verdad. Y Cristo es la verdad. Y es la verdad. Entonces el libro empieza a hablarme a mí. Entonces eso es iluminación. Recuerdo que en una ocasión yo iba a buscar visa y le iba a buscar a mi esposa también, y alguien se burló de mí. Y entonces yo estaba leyendo el texto donde Asaf sintió envidia, envidia de los arrogantes. Estaba leyendo ese texto, pero dice, hay una parte donde dice, hasta que entrando en el santuario, descubrió el fin de ellos. Y ahí mismo la palabra saltó y empezó a hablar a mi vida y dijo, hasta que entrando en el aeropuerto de Miami, vi yo el fin de ellos. Y recordé esa palabra cuando entré con mi esposa al aeropuerto de Miami, ahí la recordé. O sea, la palabra habló a mi vida y rompió barreras. O sea, porque no es un simple libro, es un libro que tiene la capacidad de hablarte, de dirigirte, de formarte, de llevarte a otro nivel de gloria. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la santificación? La inspiración no tiene un efecto santificador. ¿Por qué? Porque vemos a Saúl entre los profetas. Así es. y vemos un sumo sacerdote impío totalmente, al cual Dios le habla, y dice que Dios le habló porque él era sumo sacerdote en aquel tiempo. O sea, vemos que la inspiración no tiene un efecto santificador, mientras que la iluminación te hace santo. O sea, son varias cosas que debemos tomar en cuenta. Entonces, en cuanto al objeto de la revelación, es comunicar conocimiento. O sea, la revelación lo que hace es que el libro tú lo coges y el libro te comunica conocimiento. Entonces, el efecto, el objeto de la inspiración es asegurarte que el maestro que escribió la Biblia, el hombre que Dios utilizó, es infalible como maestro, no puede fallar, no hay forma de que falle. Entonces, el efecto de la revelación era hacer sabio al que lo recibe. En pocas palabras, tú quieres ser sabio, cómete el rollo. O sea, eso va a traer, esa revelación va a traer sabiduría en ti. Entonces, ¿por qué la Biblia es un libro superior? Número uno, porque permanece en el tiempo. Sufrió la persecución. Los reyes iban destruyendo esta Biblia. Los sacerdotes querían destruirla. Nadie pudo. O sea, parece que ella misma cobró vida y ella misma se defendió. O sea, parece que es una persona actuando para ella permanecer en el tiempo. Y no solamente permanece en el tiempo, sino que trasciende. O sea, Dios no quiere solamente que nosotros seamos simples creyentes, sino que trascendamos a otro nivel. Entonces, de la única forma que nosotros podemos trascender es cuando hacemos que el libro cobre vida en nosotros. Dios quiere que este libro sea parte de nosotros, pero no solamente que lo leamos, sino que el libro sea practicado.
Entonces, cuando el libro es practicado, entonces nosotros nos convertimos en agentes vivos de la revelación y la iluminación de Dios. También la Biblia es superior porque mantuvo su esencia. Por ejemplo, un rey llamado Ptolomeo, Filadelfo III, tradujo la Biblia, ordenó que 70 rabinos en diferentes casas tradujeran la Biblia. Pero hubo algo muy particular en eso. Y era que la tradujeran al griego, la Septuaginta. Entonces hubo algo muy particular. Ajá. ¿Del arameo o del hebreo al griego? Al griego. Entonces hubo algo muy particular en esa traducción. Era que la palabra origen, que es Berechí, significaba, había una entidad demoníaca que se llamaba así, un ídolo que se llamaba así, Berechí. Y entonces cada uno de esos rabinos fue iluminado por la misma palabra y por el Espíritu Santo a cambiar el orden. En vez de empezar con Berechí, origen, en el origen creó Dios los cielos y la tierra, ellos lo invirtieron y dice, creó Dios los cielos y la tierra en el origen. Por eso la Septuaginta, diferente a todas las Biblias y a todas las versiones, posee Berechí, no lo posee en la primera letra, en la primera palabra, sino que lo posee al final. Entonces, creó Dios en el principio los cielos y la tierra. O sea, de plan, todo eso ocurrió estando ellos separados en lugares distintos. En lugares distintos. Y coincidieron todos en hacer ese cambio. Todos coincidieron. Wow. Dios mismo preservó su palabra, iluminó a estos hombres para que la palabra trascendiera. ¿Qué significa eso? Que ya dejó de ser el libro, dejó de ser la palabra de los hebreos para convertirse en el libro del mundo. Gloria porque empezaba a influir en la cultura mundial a través del idioma griego. O sea, trasciende las generaciones, trasciende los tiempos. Y no solamente eso, cuenta la historia que había un sumo sacerdote llamado Jadúa, que se cree que el mismo que escribió el Zohar. O sea, se cree que este Jadúa, en un momento Alejandro Magno iba a invadir Tiro. Iba a invadir Tiro y los hebreos no le dieron provisiones para ellos comer. Y cuando Alejandro Magno vio esto, dijo, no, lo vamos a invadir. Vamos a invadir por eso. Entonces Jadúa se puso en comunión con Dios, llamó al pueblo a orar y llamó al pueblo al arrepentimiento. Y al llamar el pueblo al arrepentimiento, Dios le mostró que se pusieran la ropa primorosa, que se vistieran todos de blanco y que abrieran las puertas de Jerusalén y fueran a recibir al rey. Entonces cuando ellos salen, el rey viene y el rey lo que hace es que lo abraza al anciano venerable, y al abrazarlo su general le dice, ven acá, pero ¿por qué tú haces eso? Y se postra. Se postró delante de él y dice, ¿por qué tú haces eso? No es delante de él, es delante de su Dios, que me prometió en sueño que me iba a dar el imperio persa, me lo iba a entregar en mis manos. Entonces Jadúa empezó a hablarle de lo que Daniel había profetizado, que le iba a entregar a un rey griego el imperio persa. Vemos cómo la Biblia permanece en el tiempo, y no tan solo la Biblia, sino su pueblo, el pueblo de la Biblia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la salvación viene de los judíos. O sea, esta salvación, la gente habla de los judíos y dice, pero es de ellos que viene. Inclusive nuestro Salvador es un judío. Así es. O sea, es el Cristo. Entonces ellos trascienden y permanecen en el tiempo gracias a que creyeron a esta palabra. Bien, vamos a ir a otra pausa para seguir ahí mismo donde quedó Diplan y con el pastor Pacheco, para que entonces nuestro público se quede ahí conectado y no se vaya. Nos vemos en breve.
Amén, amén. Electroservicios Reyes. Somos una empresa dedicada a las ventas y alquileres de plantas eléctricas desde 40 a 1500 kilowatts. También ofrecemos servicios de reparaciones tanto de plantas eléctricas como